Como era de esperar, la continua transgresión al pacto con el Eterno traería como consecuencia las maldiciones declaradas por el Eterno, a través de Moshe, en el desierto, las cuales estaban contenidas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Veamos algunas de estas maldiciones. Pero si no obedeces a tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y, Yahweh te hará huir delante de tus enemigos. Marcharás contra ellos por un solo camino, pero huirás de ellos por 7 caminos. Y vendrás a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Y, Yahweh te dirigirá, con tu rey que has puesto sobre ti, a una nación desconocida para ti y para tus padres, donde servirás a otras deidades, de madera y piedra. Y, el extranjero en tu medio se alzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada vez más bajo. Él será tu acreedor, pero tú no serás su acreedor. Él será la cabeza y tú la cola. Ahora, conociendo algunas de las consecuencias que acarrea la transgresión a la Torá, veamos el castigo que se le aplicó a las 2 casas de Israel a causa de la continua desobediencia a la instrucción del Eterno. Amós 9, 8 al 9. Miren, Adonai Yahweh fija su vista en el reino pecador. Lo borraré de la faz de la tierra. Pero no borraré totalmente a la casa de Jacob, es decir, a todo Israel, declara Yahweh. Porque daré la orden para zarandear al pueblo de Israel, es decir, a todo Israel, en todas las naciones como se cierne arena en un cedazo, y no cae ni una piedra al suelo. Como podemos deducir de este versículo, el castigo para las 2 casas de Israel por la continua transgresión en contra de la Torá del Eterno, fue el exilio de la tierra prometida. Veamos entonces, los versículos que relatan cada uno de los exilios para las 2 casas de Israel. Segunda de Reyes 17, 6. En el 9º año de Osea, el rey de Ashur, o Asiria, capturó a Shomrón, o Samaria. Deportó a los israelitas a Sur y los estableció en Halaj y en el Jabor, el río de Gozán, y en las ciudades de Madai, o Medos. Como podemos apreciar, en el año 722 anterior a la era común, el reino de Asiria llevó cautiva al exilio a la casa de Efraín. Segunda de Reyes 25, 1 y 10. Y el 10 del mes 10º del 9º año de su reinado que Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, rey de Babel, o Babilonia, se movió con todo su ejército contra Jerusalén, llevó al exilio al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babel y al resto de la población. Como podemos también apreciar, en el año 597 anterior a la era común, el reino de Babilonia llevó cautiva al exilio a la casa de Yehudá. Cumpliéndose de esta forma la palabra del Eterno declarada en el libro de Deuteronomio, con respecto a las maldiciones que son consecuencia por la transgresión a la Torá del Eterno. Entonces podemos ver, que ya estudiamos la etapa del establecimiento del reino de Yahweh. La caída de la humanidad. El establecimiento del reino de Israel, que serviría como instrumento para restaurar al resto de la humanidad. Y, la caída del reino de Israel. Procedamos al estudio de la siguiente etapa. La restauración del reino de Israel. La restauración del reino de Israel. Esta etapa comprende el tiempo que actualmente estamos cursando. La restauración del instrumento, llamado Israel, es el verdadero mensaje de las buenas nuevas que relatan las Escrituras. Las buenas nuevas, también conocidas como Evangelio, versan sobre la restauración del reino de Israel, para que cuando esté ya restaurado le sirva al Eterno como instrumento para la restauración de todo el resto de la humanidad, propósito para el cual fue escogido desde un inicio. El Mesías y sus emisarios, estaban en sintonía con este objetivo. Por estas razones que antes que el Mesías partiera, sus discípulos le preguntaron en el libro de los Hechos de los Emisarios, en su capítulo 1, versículo 6. Así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? Muchos predicadores cometen el garrafal error de sacar de contexto el mensaje del Mesías y enseñan que los destinatarios de las buenas nuevas, o evangelio, son los gentiles, que es el nombre con el cual se identifican a las naciones que no son Israel. Este mensaje distorsionado de la realidad, está muy lejos de lo que las Escrituras relatan.
Al concluir el presente estudio tendremos claro, cuándo es el tiempo de los gentiles y en qué etapa estamos actualmente. Entonces, sin más preámbulo, prosigamos con nuestro estudio. En vista que nuestro estudio trata sobre el relato cronológico del mensaje plasmado en las Escrituras, es necesario que estudiemos cuál fue el mensaje que el Eterno transmitió a través de sus siervos los profetas, para luego ir viendo cómo se propagó el mismo a los destinatarios correctos, es decir, al pueblo de Israel. Veamos la armonía en el mensaje declarado por distintos profetas en los siguientes versículos. Isaías 11, 10 al 13. En ese día, la raíz de Ishai, o Isaí, que ha quedado en pie vendrá a ser una bandera para los pueblos, las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. En ese día, Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur, o Asiria, como también desde Mitzraim, o Egipto, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, o Efraín, y reunirá a los dispersos de Yehudá desde los cuatro extremos de la tierra. Entonces cesará la envidia de Efraín, y terminará la hostilidad contra Yehudá. Efraín no envidiará a Yehudá, ni Yehudá hostilizará a Efraín. Jeremías 3, 14 y 17 al 18. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo. Declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sión, o Sión. Y, en ese tiempo a Jerusalén la llamarán trono de Yahweh, y todas las naciones se reunirán allá, en el nombre de Yahweh, en Jerusalén. No seguirán más la disposición de su malvado corazón. En esos tiempos la casa de Yehudá caminará con la casa de Israel, o Efraín. Vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di a sus padres como propiedad. Miqueas 2, 12. Yo reuniré a Jacob, en este contexto se refiere a todo el pueblo de Israel, es decir, las dos casas juntas, a todos ustedes. Juntaré al remanente de Israel, acá también refiriéndose a todo Israel. Los haré a todos como ovejas de Botzra, como un rebaño dentro de su corral. Zacarías 8, 13. Y así como ustedes fueron una maldición entre las naciones, oh casa de Yehudá y casa de Israel, o Efraín, así, cuando yo los vindique, vendrán a ser una bendición. No teman. Tengan valor. Zacarías 10, 6 al 9. Le daré la victoria a la casa de Yehudá, y el triunfo a la casa de Yosef, o Efraín, pues este era hijo de Yosef. Los restauraré, porque los he perdonado, y serán como si nunca los hubiera deshonrado. Porque yo Yahweh soy su Elohim, y contestaré sus oraciones. Efraín será como un guerrero, y se alegrarán como con vino. Sus hijos lo verán y se gozarán, se alegrarán en Yahweh. Yo les silbaré y los reuniré, porque los redimiré. Ellos aumentarán y seguirán aumentando. Porque aunque yo los esparcí como semilla entre las naciones, en los lugares distantes se acordarán de mí, escaparán con sus hijos y volverán. Luego de analizar estos versículos, podemos con claridad percibir que el mensaje declarado por el Eterno a través de sus siervos los profetas es solamente uno: la restauración del reino de Israel, siendo este pueblo el único destinatario de dicho mensaje. Muchas personas nunca estudian a los profetas a profundidad, solamente se enfrascan en sacar algunos versículos de su contexto para declarar alguna promesa disque para sus vidas. La razón por la cual la gente no escudriña estos escritos, se debe al desconocimiento del contexto histórico de las mismas. Y sin saber qué predicaban y a quienes le predicaban, se vuelve un estudio tedioso y estéril. Pero con el análisis adecuado todas las escrituras toman sentido y se abren los cielos para derramar la revelación divina sobre la restauración de las dos casas de Israel.